Gracias, hermano Víctor, y es un placer otra vez estar con mis hermanos aquí de Chile y de la hermana de Guatemala también. Es un gusto siempre abrir la Biblia y hablar de los tesoros que Dios ha puesto en este libro. Y me gustaría comenzar hablando de Hechos, el capítulo 8, cuando tenemos Dios envió a Felipe para enseñar a un etíope eunuco, un oficial tesorero de la reina de Etiopía. Y estaba leyendo él de la profecía de Isaías. Y comenzando con el mismo texto, y reconocemos el texto como Isaías 53, una parte de aquel capítulo, que fue profecía de Jesucristo. Y de este texto comenzó a predicar el reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y el libro de Isaías contiene mucho de la enseñanza que se encuentra en la boca de Jesús. Y Jesús fue el cumplimiento de las profecías de Isaías. Pero además, las doctrinas, las enseñanzas de Isaías, profeta de Jehová, se encuentran mucho. Queremos introducir un poco el libro de Isaías y después de introducirlo, comenzar un estudio más con más detalle, capítulo por capítulo, en el libro. Pero queremos captar el contexto completo cuando estudiamos cualquier libro de la Biblia. Especialmente un libro tan maravilloso como Isaías. Isaías es una profecía de como 66 capítulos. Es un libro lleno de la majestad de Jehová, nuestro Dios, de la gloria de Jehová, frente a las falsas doctrinas del mundo, los dioses falsos del mundo. Hay contraste, hay argumentos, hay apologética, hay defensa de la fe, como tenemos en los evangelios. La cuestión de la fe, la cuestión de la esperanza, de esperar en Dios y de conocer a Dios, como encontramos en el Evangelio de Juan. Isaías está lleno de los mismos temas que encontramos en los Evangelios. Por lo tanto, hay ciertos o algunos estudiantes de la Biblia que llaman a Isaías el quinto Evangelio. Y es un buen término para escribir el mensaje, aunque es profecía, y profecía abundante acerca de muchas naciones, y las profecías mismas proveen como una forma de confirmación de la verdad de las enseñanzas de Isaías, pero también de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Dónde vivió Isaías? Pues leemos en capítulo 7 que él vivía en Jerusalén. La tradición, no tenemos confirmación, pero la tradición de los judíos era de que él fue de la familia de los reyes, tenía la sangre real. Él tuvo una vida muy larga de predicar en el palacio de Jerusalén, predicando a varios reyes, mayormente Ezequías, el buen rey que muy famoso en
en la historia del Antiguo Testamento. También la tradición anuncia de que después de la muerte de Ezequías, el hijo de él, Manasés, muy malo, muy pecaminoso, muy rebelde, últimamente la tradición es que fue el profeta mencionado en Hebreos 11:37, que fue aserrado, cortado por un serrucho para una forma de muerte, pena de muerte, pero de mucho dolor y mucha tortura. Estaba casado el profeta. Capítulo 8:3 la llama a ella la profetisa. Tenían 2 hijos que tenían nombres simbólicos. Él pasó su tiempo de trabajo en los días de Miqueas. Eran contemporáneos y la profecía de Miqueas, de los profetas menores. Tal vez comenzó Miqueas un poco antes que Isaías. Pero el trabajo de él fue después del trabajo de Amós y de Oseas. Amós y Oseas trabajaban más en el norte, en las 10 tribus del norte que se llamaba Israel, y Isaías en la nación de Judá, en el sur. La temporada comenzó su profecía en los días del rey de Israel, que se llamaba Jeroboam el segundo. Eran tiempos de prosperidad, tiempos de paz, porque Egipto y Siria estaban en una temporada de debilidad. Al mismo tiempo, Asiria, que fue el imperio creciendo y poderoso, pero todavía no había entrado, no había hecho esta guerra. Adelante en Isaías encontramos en los días de Ezequías la invasión y la pelea en contra los asirios. Pero antes de eso eran tiempos de mucha prosperidad. Amós menciona cómo tenían muchos su casa del invierno, su casa del verano, y tenían camas de marfil. Mucha prosperidad, pero el juicio de Dios se acercaba, porque en estos tiempos, en el norte y también en el sur, hubo mucha apostasía, como vamos a ver en Isaías. Entonces, hablando de la estructura del libro, se divide en 2 partes, capítulos 1 al 39, y tenemos mucha profecía específica acerca de las naciones alrededor de Israel y Judá. Pero capítulo 40 hasta 66, la última parte, tiene distinta, ¿cómo se llama?, forma. Estaba bien diferente esta parte en el mensaje, la poesía y el argumento. Todo cambia, aunque hay algunas cosas en común en las 2 partes, tanto que los deudores, los que dudan la profecía, y Isaías como autor, declaran que diferentes profetas o diferentes hombres habían escrito los 2 libros o las 2 partes del libro de Isaías. Pero la segunda parte es la parte de los himnos al siervo. El siervo es Israel o es Jacob. La nación de Israel es el siervo de Dios. Así comienza el mensaje. Pero muy pronto vemos es una corrección del siervo que no fue fiel a Jehová. Y comienza esta parte, capítulo 40, consolaos, porque Dios iba a castigarles fuertemente. Y esta parte
viendo de antemano lo que iban a sufrir del castigo de Dios, ofrece esperanza. Entonces, un tema muy importante en el libro es la cuestión de la esperanza. Y los que confían en Jehová, los que esperan en Jehová. Y como Dios iba a proveer, iba a proteger, iba a ofrecerles justicia y salvación. Y claro, esta parte tiene, pues en todo el libro tiene mucha profecía mesiánica. Tenemos capítulo 2 hablando de la iglesia comenzando en Jerusalén, capítulo 7 del nacimiento de una virgen, capítulo 9 hablando del Mesías como el príncipe y como el Dios todopoderoso, capítulo 11 hablando de la paz, del reino del Mesías, muchos capítulos muy famosos llenos de profecía acerca de Jesucristo. La palabra Cristo, ¿se acuerda? Es griego para la palabra Mesías en el hebreo, que significa el ungido de Dios. Como Salmo 2, el ungido de Dios fue el Mesías, fue el Cristo. Hijo de David, descendiente de David. Lo que me gustaría hacer en este punto, antes de entrar en capítulo 1, es hablar de dos temas, los cuales se introducen en capítulo 1. Y me gustaría enseñarles cómo este tema se desarrolla en todo el libro. Este libro está lleno de la majestad, de la gloria de Dios y también del mensaje de Jesucristo que encontramos en los evangelios. Versículo 3. Déjame comenzar en el 2. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El mensaje de Oseas también, contemporáneo, un poco antes. Oseas también, el mensaje fue que por falta de conocimiento, Israel fue destruido. Habla Oseas del hecho de que Jehová podía presentar las miles cosas de la ley de Dios, pero ellos no conocerían nada de lo que era la ley de Jehová. El concepto de conocer a Dios tiene relación con el pecado y la rebeldía. En este estudio nos presenta lo que significa conocer a Dios. Lo mismo en la enseñanza de Jesús, Mateo 7. ¿Se acuerda? Jesús, cuando terminó su sermón del monte, en Mateo 7, el versículo 21, dice que no todos los que decían Señor, Señor, entraría en el reino de los cielos. Déjame leerlo. Dice, una página más. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí.
apartaos de mí, hacedores de maldad. El concepto de conocer a Jehová es un gran tema de los profetas de los días de Isaías. Isaías mayormente, pero también Oseas. Y los profetas todos enseñando que los que andan en pecado no conocen a Dios. Es como Amós dijo, ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Aquí comenzamos con este tema y también vamos a pasar en versículo 16 a la cuestión de confiar en Jehová o esperar en Jehová. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve será emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El mensaje de Jesús. El que tiene oídos, que oiga. Si quisiereis, dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Bienaventurados los mansos, dice. Dice en Mateo 5, en el Sermón del Monte, declara Jesús los términos de conocer a Dios y de andar en justicia. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice, comeréis el bien de la tierra, si quisiereis y oyereis. El mensaje de Jesús, los puntos de énfasis corren paralelos a lo que encontramos aquí. Hay que aprender a hacer justicia. Ellos, por no conocer a Jehová, no conocían la justicia de Jehová, no conocían el amor de Jehová, no conocían la misericordia de Jehová. Por lo tanto, ellos no eran gente ni de amor, ni de misericordia, ni de justicia. No conocían a Jehová, porque su vida fue vida de ignorancia, de andar Jesús decía, en tinieblas, ciegos. La profecía de Isaías habla de dar vista a los ciegos. Jesús vino para dar vista a los ciegos. Los ciegos que no conocían las leyes de Dios, las instrucciones del cielo, la forma de vivir que Jehová enseñó a Israel por medio de sus leyes, ellos abandonaron. Hoy día tenemos el mismo problema. Tantos piensan que pueden caminar aquí en ignorancia, sin conocer bien la palabra de Dios, sin conocer cómo andar en la luz, como Jesús está en la luz, conforme a la justicia, y al mismo tiempo ser salvo, conocer a Jesús. Tantos dicen, he recibido a Cristo aquí en mi corazón, Él vive en mí, lo siento aquí en mi corazón, está aquí conmigo, porque tengo este sentido de calor de su presencia, y no tiene ninguna idea
del concepto de comunión con Jesús, comunión con el Padre, con nuestro Dios, el Creador. Isaías nos enseña la verdad acerca de este conocimiento y de esta esperanza. Jesús nos enseña la esperanza de la nueva vida. La vida cuando enseñó a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios tenía que nacer del agua y del Espíritu. Tenía que escuchar la palabra, transformar su vida para heredar la vida de Dios, la vida que se llama eterna. Entonces, el tema aquí en Isaías, como vamos a ver, es primeramente de conocer a Jehová. Déjame llevarle a Jeremías capítulo 8, porque tenemos casi la misma palabra. En el versículo 7 dice Jeremías: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. No conocer el juicio de Jehová es no conocer la justicia de Jehová, es de no conocer a Jehová, no conocer el nombre de Jehová, no conocer la misericordia y el amor de Jehová. Son temas que corren toda la Biblia y vemos mucha énfasis aquí en Isaías. Isaías 42. Vamos leyendo aquí de Isaías, capítulo 42, en la segunda parte de Isaías. Leyendo aquí en el versículo 16, Isaías 44. Perdón. 42, 16, ok, aquí está. Dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Comienza capítulo 40 con palabras así de que hablan de la venida de Juan, dice: vos que clama el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Hermanos, aquí cuando habla de hacerlo lo que es chueco, torcido, y hacerlo derecho, el hablar de corregir lo injusto, lo que no fue correcto, no fue conforme al carácter de Jehová y la voluntad y la ley de él. Los hombres no conocen lo que es bueno. Piensan que sí, porque todo hombre tiene conciencia, que Dios da conciencia a todo hombre. Entonces todo hombre piensa que él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entiendo, los muy carnales piensan que lo bueno es lo que a mí me complace. Con tiempo se endurece su conciencia, su corazón, y entendemos. Pero los religiosos, al menos los que andan conforme a su conciencia, suponen que siempre saben lo que es
Bueno, pero en muchos casos, la gran mayoría de los hombres son ciegos, como los hombres que Jesús enseñó en el primer siglo. Con milagro, literalmente dio vista a los ciegos, pero en el mismo contexto, como en Juan 9, hizo el punto que los que verdaderamente eran ciegos eran los ignorantes o los rebeldes que pensaban que conocían a Jehová y no lo conocían. La profecía es: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Cuando Jesús andaba entre los apóstoles, aún ellos escuchaban a él. En muchos casos no entendían el camino de Jesús. No sabían a dónde él iba. Cuando dijo, tenían que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir en pos de él. Estaban sí de acuerdo, pero no tenían ninguna idea a dónde iba Jesús y el camino de la cruz que estaba adelante de él. Y también el camino de el precio de ser discípulo de Cristo. Leyendo ahora de capítulo 43, también vemos en versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jesús es el cumplimiento de esta voz que clama. Jesús, cuando habló en Juan 3 de que los que creemos en Jesús tendremos esta vida eterna, está hablando de la misma manera de conocer y creer y entender la naturaleza divina. ¿Quién es? Dice que yo mismo soy. ¿Quién es? Jehová. Es el gran yo soy. ¿Por quién es el gran yo soy? Toda la Biblia habla de quién es Dios. ¿Qué clase de Dios tenemos? Y si queremos complacerle, tenemos que conocer quién es y de qué manera piensa, de qué manera actúa, de qué manera reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el conocerle y creerle y entenderle son cosas que expresan la misma idea. Capítulo 51, ahora, versículo 5. Versículo 5. Dice, cercana está mi justicia. Okay. Mi justicia. Okay. ¿Cómo será? La definición de justicia es cuestión de los teólogos de hoy. Y mucho debate entre los calvinistas y protestantes y católicos. ¿Qué significa justicia? ¿Y será posible para el hombre llegar a ser justo? ¿En qué sentido? ¿En sentido solamente de perdón de Dios? ¿O en el sentido de practicar la justicia? ¿Es posible o no es posible? ¿Cómo vamos a definir la justicia de Dios? Romanos 1:17. El Evangelio nos revela la justicia de Dios. Y de esta justicia de Dios nos da la fe. Por fe para fe. Entonces, el tema de Romanos, el tema de los Evangelios es la justicia de Dios. Cercana está mi justicia, dice. Está hablando de que Dios iba a vengarse. Iba
a declarar claramente que Dios en el cielo es justo cuando Él juzga a los malos. Lo mismo es el tema de Apocalipsis. Dios es justo. Y últimamente los discípulos de Cristo, los justos, los cristianos, van a declarar: justo es Dios, justo es Jesucristo. Capítulo 14. Ahora, aquí en Isaías 51, dice el 5, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. La salvación es el gran tema del Evangelio y de las epístolas. ¿Quién es que nos salva? Y sabemos, aprendemos que es la sangre de Cristo, pero hermanos, no entendemos la salvación de Jehová si no entendemos que la salvación no es solamente el perdón, pero también es de aprender cómo andar en justicia, andar en la salvación de Dios, porque Dios juzga. Y en los profetas juzga a Dios. Tiene su plomo y cordel y hace su juicio, mide a su pueblo, corrige a su pueblo, para que haya entonces justicia, para que Dios pueda salvar, poner un muro alrededor de ellos, protegiéndoles, proveyéndoles. Es un gran tema, hermanos, el juicio de Dios y el juicio que Dios quiere que nosotros también tengamos con su ayuda. Entonces, hablando de su salvación, dice: mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Hermanos, la frase de la costa se repite mucho como un término para describir los que no eran judíos. Eran gentiles, las naciones de la costa, de las costas del el mar Mediterráneo, el gran mar al oeste de Israel. Alrededor de estas costas, ahí estaban las naciones de África, las de Asia, las de Grecia, de Roma, de España, Venecia. Estos pueblos vivían en las costas del mar. Cuando habla de declarar su justicia delante de los habitantes de las costas, está hablando de estas naciones que no eran judíos, pero Dios decía en esta profecía que los gentiles también conocerían a Jehová y iban a aprender a confiar en Jehová. Esto habla de nosotros. Las profecías de Isaías dan esperanza a los no judíos. A pesar de eso, les costó a los discípulos grandemente para aceptar, como en Hechos 10, que Dios iba a aceptar a los gentiles igual con los judíos. Dice entonces en el 6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres, ni desmayáis por sus ultrajes, como Mateo 10, 28. Dice, porque como a vestidura los comerá el polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia
permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de los siglos. El 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponían para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Maravilloso, ¿verdad? Estas palabras que nos hablan de lo mismo del mensaje del Nuevo Testamento. Esto será una parte del estudio. Vamos a establecer el contexto de todo eso en el libro de Isaías. Un poco más aquí de este tema del conocer a Jehová. Capítulo 52, 6. Dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿De qué habla? Pues aquí vemos Romanos 10, ¿verdad? El Evangelio se describe en estas palabras. Los evangelistas, los cristianos que anuncian el Evangelio a sus amigos, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Pero el 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cómo iba a saber el nombre de Jehová? Hermanos, es el Evangelio que enseña el nombre de Jehová. ¿Qué es el nombre? No es una palabra de 4 palabras o 4 letras. El nombre de Jehová es quién es Él. Es su carácter, es su justicia, es su amor, es su misericordia. Todo el carácter. Como dice 2 de Pedro 1, 3 y 4. Las grandes y preciosas promesas de Dios nos enseñan, nos desarrollan la naturaleza divina. Versículo 4. La vida eterna es la naturaleza divina. Es la vida que descendió del cielo. Dice que sabrán el nombre cuando oyen la instrucción, las leyes de Jehová, por medio de Jesucristo. Jesús y sus leyes nos enseñan cómo andar conforme al carácter de Jehová. Capítulo 53 y el versículo 11. Otra vez dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Este es el famoso capítulo que estaba leyendo el etíope, el eunuco, y de este contexto Felipe enseñó y bautizó al eunuco. Pero en este capítulo, lo que hemos visto: por su conocimiento justificará a mi siervo justo. ¿Cuál conocimiento? Hermanos, yo sé que el predicar el arrepentimiento y el bautismo para el perdón, entonces trae justicia en el sentido de que trae el perdón del pecado. La persona perdonada es justificado. Romanos 6, versículo 7, del 3 al 7 habla de esta verdad. Cuando nos bautizamos en Cristo, morimos del pecado y somos justificados. Versículo 7. Pero lee el capítulo completo.
El conocimiento de Jesús es el conocimiento que instruye el arrepentimiento. Y seguimos arreglando la vida. Seguimos aprendiendo, conociendo el camino de Jehová, el camino de la luz, para andar en la luz como Él está en luz. 1 Juan 1:7. Andar en luz significa obedecer las enseñanzas del Evangelio, de Cristo Jesús. La maravilla de esta enseñanza es que Jesús murió por nosotros, no solamente para lavar en la culpa de los pecados, pero por su resurrección, como dice Pablo en Romanos. Cuando conocemos el poder de la muerte y la resurrección de Jesús, experimentamos el poder que nos limpia de la práctica, de las malas costumbres, del mal humor, de la amargura, del odio, de todo lo negativo que está en contra el camino de gozo de Jesús. Vamos a tocar la cuestión ahora del esperar en Jehová. Capítulo 8, versículo 16. Isaías capítulo 8, el versículo 16. Dice el profeta: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Así habla Isaías, el profeta. Dice, voy a esperar, voy a confiar en Jehová. Aunque los demás, no. ¿Qué hacían ellos? Dice, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué escondió el rostro de Jehová a Jacob? Esto fue, como dice capítulo 1, por sus pecados que no podía Jehová soportar. Pero si confiamos en Él, no andaremos en aquellos pecados. Capítulo 25, el versículo 8. Ahora, en este cántico de alabanza, dice Isaías, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Reconocemos el versículo, ¿verdad? Esta es la famosa promesa de 1 Corintios 15 y también de Apocalipsis 7 y varios lugares. Destruirá a la muerte, dice. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Esto es la linda promesa que encontramos allá. Ahora el 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esperar en Él es esperar en su salvación. Segundo de Pedro 1, 3 y 4. Las grandísimas y preciosas promesas de Cristo, de Dios, por los cuales así logramos la vida que se llama la naturaleza divina. Las promesas nos dan esperanza, y cuando creemos las promesas y trabajamos fuerte, confiando en Él, andando en la luz, andando en justicia, andando en esta esperanza, dice, le hemos esperado.
esperamos el galardón. Hebreos 11, todo el capítulo habla de las promesas de la fe. Andar en fe nos da las promesas. Capítulo 26, 7. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Esto es oración a Jehová. Tú, hablando de Jehová. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, Jehová, Dios, recto, pesas el camino del justo. Ya hemos visto, juzga, pesa, con su cordel y su plomo. Dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre, tu memoria son el deseo de nuestra alma. Desear el nombre de Jehová es desear todo lo que es Jehová, su justicia. Por eso hace sentido, hermanos, cuando dice, te hemos esperado en tu nombre. ¿Por qué? Dice, pesas el camino del justo. El camino de tus juicios, dice, te hemos esperado. Hermanos, cuando oramos, debemos siempre pedir que Dios nos juzgue. No estamos hablando de pedir la condenación o de castigo eterno. No es el punto. Hermanos, no hay esperanza si andamos en pecado. Y para nosotros es una lucha saber siempre lo que es bueno y correcto. La palabra de Dios nos instruye. Dios nos ayuda por pesarnos, por juzgarnos, para corregir. Es el concepto de Santiago y también de 2 Corintios 3. Mirando la justicia de Dios como un espejo. La ley de Jehová. La gloria, según Corintios 3, 18. La gloria de Dios. Cuando lo vemos mirando a cara descubierta, ¿ok? Es decir, con una cara dispuesta de aceptar la corrección, dispuesta de aceptar el juicio de Jehová, como dice aquí. Entonces, de esto esperamos en Él. Nos ayuda a corregir la vida y andar conforme a su voluntad y recibir el galardón que Él nos ofrece. Capítulo 30, verso 18. Isaías 30. Dice, ahora hablando de promesa, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Otra vez, la definición de confiar en Dios se describe aquí en Isaías. No es algo sin definición. No es de cerrar los ojos y decir, sálvame, Señor, sálvame. Es más, hermanos, es más de ser pasivo y rendirnos a las tinieblas, decir que yo no sé qué hacer, entonces sálvame, Señor. El Señor nos salva por instruirnos, por corregirnos, y nosotros tenemos que humildemente aceptar la corrección. Hermanos, el gran problema que tenemos como siervos del Señor enseñando su palabra, tantas veces están bien alegres cuando oyen cosas que no corrigen su vida. Pero cuando llegamos al punto personal que corrige un pecado en su vida,
no quieren más. Se despiden y nos dejan plantados. Tenemos que aceptar lo difícil de la corrección de Dios para que podamos esperar en Jehová. Capítulo 33, versículo 2. 33, versículo 2. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. A ti hemos esperado que, pues entiendo el concepto de querer seguridad, y el contexto aquí es, al principio, es físico. La protección de Israel de los enemigos que estaban alrededor de ellos y de los asirios, etcétera, etcétera. Pero el tema, obviamente, como Jesús predicó Isaías, tiene más que ver con la salvación de Satanás y de sus asechanzas, de sus engaños, de la injusticia, de las malas costumbres, de las debilidades que nosotros tenemos aquí en la tierra. Ahora, 40. Y casi ya el tiempo. Déjame terminar aquí en 40. Tengo 5 o 6 más, pero déjame leer ahora de Isaías 40. Y vamos a leer ahora del versículo 31. Es el fin del capítulo, que comienza con la cuestión de la voz que clama en el desierto y la consolación de Jehová. Ahora, el último versículo del capítulo 40 dice, el 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿A quién habla? Es una bonita promesa, preciosas palabras. Tenemos en placas en las paredes en muchos lugares, y muchos encuentran consolación en este versículo, en todo el mundo, en todo idioma. Es versículo precioso. Pero ¿de qué habla? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová son los que oyen y confían en su consejo, que aceptan sus juicios, que se corrigen conforme a sus enseñanzas. Son ellos que no se cansarán. Son ellos que caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Tendrán, dice, levantarán alas como las águilas. ¡Qué majestad, hermanos! Es la promesa de la ayuda de Dios para los que caminan en la luz como Él está en la luz, como dice 1 Juan 1:7. Hermanos, este es un lindo mensaje. Si Dios quiere, queremos entrar en capítulo 1 y captar el contexto, y entiendo que habrá mucho cambio de tema corriendo en estos capítulos de Isaías, pero el tema une y corre en todo el libro. Si entendemos el tema, creo que podremos entender mejor el mensaje de Isaías, y que Dios los bendiga a todos. Gracias por su atención.